Jesús de Nazaret, lejos de ser un personaje histórico del pasado y perteneciente a un pueblo concreto, es una figura que ha cambiado para siempre la historia de la humanidad. Su persona, su mensaje y sus acciones son un misterio inagotable. Jesús es mediador entre Dios Padre y la humanidad. En el video de hoy, Jesús, Dios con nosotros. Acompáñenme. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. En su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es compatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Los 4 evangelistas nos cuentan la vida del Señor Jesús. En resumen, la vida de Jesús fue de esta manera. Jesús nació en Belén y fue puesto en un pesebre envuelto en pañales. Allí fueron a adorarlos los pastores y los ángeles cantaron: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después fueron a adorarlos los magos de Oriente. El rey Herodes quiso matar al niño y San José y la Virgen huyeron con él hacia Egipto. Él más tarde regresaría pero a Nazaret, en donde creció y trabajó como artesano en el taller de su padre José, dándonos ejemplo de santidad, de cómo santificar la vida de familia y el trabajo que debe ser bien hecho y grato a Dios. Durante 3 años predicó su doctrina en la que nos enseñó de parte del Padre Celestial y pasó haciendo el bien con muchos milagros, demostrando que era Dios y que venía a salvarnos. Porque nos amó, instituyó la Sagrada Eucaristía e hizo sacerdotes a los apóstoles, y luego comenzó su pasión dolorosa hasta morir clavado en la cruz. Así nos redimió, o sea, pagó al Padre Celestial con el precio de su sangre y su vida por todos los pecados de Adán y Eva y sus descendientes, que somos todos los hombres y las mujeres del mundo. Muerto Jesús, fue puesto en un sepulcro, pero al tercer día resucitó y se apareció vivo y glorioso a las santas mujeres y a los apóstoles. A los 40 días subió al cielo, prometiendo que enviaría el Espíritu Santo. Por otro lado, existe referencia de Jesús en unas pocas obras no cristianas. En algunos casos se ha puesto en duda su autenticidad o que se refieran al mismo personaje cuya vida relatan las fuentes cristianas. Apenas aportan algunas informaciones, excepto que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y que fue considerado un embaucador por los judíos ortodoxos. El nacimiento de Jesús puso un hecho extraordinario. Dios se hace un ser humano, como dijo San Pablo, siendo de condición divina, se ha hecho semejante a las personas y se ha reconocido como ser humano. En otras culturas, los dioses se habían relacionado con las personas e incluso habían bajado a la tierra para estar con ellos, pero aunque adquirían aspectos de otros seres humanos, no eran otro ser humano, seguían siendo dioses. En cambio, Jesús, Dios mismo, se hace persona, es lo que los cristianos llamamos encarnación. Dios que se hace carne humana, es un ser humano como los demás. Por eso Jesús vive la vida como cualquier persona. La encarnación no convierte a Jesús en mitad hombre y mitad Dios, ni en un superhéroe o un superhumano, sino en alguien especial.
En el Concilio de Calcedonia se afirmó que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, tras ser bautizado en el Jordán, comenzó a hablar del reino de Dios por la región de Galilea, empezando por Nazaret, donde se había criado, y predicó en las sinagogas, pero también lo hacía al aire libre en los alrededores del mar de Galilea. Estos lugares eran frecuentados por personas muy sencillas, muchos de ellos que eran considerados pecadores porque no cumplían todos los preceptos de la ley judía. Jesús atraía a esas personas porque los acogía y les decía que ellos eran muy importantes para Dios, tanto que podían llamarlo papá. Además, Jesús curaba las enfermedades de algunos como señal del poder de Dios sobre esas enfermedades. Sin embargo, gran parte de estas personas lo escuchaban, pero no lo acompañaban siempre. Había un grupo de discípulos más cercanos a Jesús que lo seguían a todas partes. Estos discípulos estaban convencidos del mensaje de Jesús y lo acompañaban de aldea en aldea. Incluso ponían al servicio de Jesús y de sus seguidores sus casas, sus bienes. Formado por personas de origen diverso, desde humildes pescadores hasta artesanos y recaudadores de impuestos, muchos seguidores de Jesús también eran mujeres, y esto escandalizaba a muchos en la época. El grupo de los 12, que permaneció unido en torno a Jesús, representaba simbólicamente la restauración del pueblo de Israel, pues ellos simbolizaban cada una de las 12 tribus de Israel. Los 12 fueron un germen del nuevo pueblo de Dios. Los evangelios cuentan que a Jesús le seguía una gran multitud que escuchaban su predicación, y entre estos seguidores se pueden distinguir, en primer lugar, que estaban gran multitud que acudía a verlo y a escucharle, y en segundo lugar, Jesús designó dentro de ese grupo, que eran algunos 72 misioneros, que fueran a varios lugares a predicar la palabra, por lo que iban a pasar de dos en dos y llevaban el mensaje que Jesús les decía. En tercer lugar, su grupo más íntimo, los apóstoles, eran 12 personas que Jesús escogió al inicio de su misión para estar con él y enseñarle y enviarlos a predicar. Compartieron con Jesús su vida y su misión y dejaron todo para seguirle, y cuando murió Jesús continuaron su obra. Por último, entre el grupo de los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan compartieron los momentos más íntimos de la vida de Jesús, como fueron la transfiguración y la oración en el huerto. Jesús vivió en una época en una sociedad determinada, en la Palestina del siglo I, que estaba sometida al poder del Imperio Romano. Y además del poder político romano, las autoridades religiosas judías tenían una gran influencia sobre la sociedad. Los evangelios muestran momentos de enfrentamiento entre Jesús y otros grupos sociales y religiosos de Israel. Jesús perdonaba y acogía a los pecadores y criticaba los negocios que se hacían dentro del templo en torno a sacrificios. Acusó a las autoridades de anteponer sus intereses a la búsqueda del reino y del bien de las personas. Jesús murió condenado por el Imperio Romano. Su anuncio de la llegada del reino de Dios fue considerado una amenaza y una alternativa al poder político de Roma. Pero, como afirmó Jesús ante Pilato, su mensaje no era de este reino, era más religioso que político. Y Jesús predicaba en un mundo donde Dios fuese lo más importante en la vida de las personas. Su misión fue la de anunciar el perdón y el amor y la salvación de Dios. Por ello mantuvo una relación de especial cercanía con todas aquellas personas que la sociedad rechazaba, ya sea por motivos sociales o religiosos. El objetivo fundamental de la obra de Jesús era instaurar el reino de Dios entre las personas. No se trataba, pues, de una restauración política del antiguo reino de Israel, esto como muchos pensaban, sino de hacer presente
en este grupo de discípulos escogidos por Jesús el amor de Dios hacia los seres humanos, especialmente los más desfavorecidos. Jesús enseñó a sus discípulos a escoger en su vida el reino de Dios, que irrumpe en la realidad. No lo hizo con una teoría, sino compartiendo la vida con Él. La intimidad de los apóstoles con Jesús los va instruyendo en los misterios del reino de Dios. Jesús pretendía formar una comunidad de discípulos para que fueran el germen del reino de Dios. Y ante la proximidad de su muerte, pidió a su Padre Dios que cuidara de sus discípulos y los protegiera del mal del mundo. Jesús les prometió que tras su muerte, su Padre Dios le enviaría el Espíritu Santo para que su fe alcanzara la plenitud y pudieran comprenderlo todo con claridad y fueran uno. Jesús quiso que sus discípulos hicieran presente el amor de Dios hasta el límite que Él sentía hacia la humanidad y que demostraría con su muerte en la cruz. Por eso, en la última cena, les enseñó a celebrar el amor salvador de Dios, mostrando en la entrega hasta la cruz, haciéndolo presente. Ya para concluir, quiero dejarles estas palabras extraídas del credo de los apóstoles, que resume de manera significativa la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios sobre qué le pareció. Respondan la pregunta sobre el tema. Suscríbanse, denle like y hasta un próximo video. Chao.